Dr. Gonzalo Conque, from the OAS. Muchas gracias. Me alegré mucho cuando el doctor Rubio empezó a hablar en español, porque mi papel está en español, y si no iban a disfrutar mis capacidades para la interpretación simultánea. Muchas gracias. Los saludos del doctor Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y el agradecimiento por la invitación a participar en este foro. Algunos comentarios y reflexiones breves voy a partir de una premisa que, intentando dar respuesta al título del foro, a las amenazas para los Estados Unidos en el hemisferio occidental, y la premisa es, y ha estado flotando en la mesa, que la existencia de dictaduras, la existencia de regímenes dictatoriales representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad del continente, de todos y cada uno de sus países, y por ende también para los Estados Unidos de América, y representa una amenaza. Ahora ahondaré un poco más, no solo por vulnerar el Estado de Derecho, por vulnerar los principios democráticos, por vulnerar los derechos humanos, sino por esos vínculos que los compañeros de mesa han desgranado con tanta precisión relativos a las conexiones con organizaciones criminales, con el mundo del narcotráfico, con el tráfico de pasaportes, con el terrorismo, con organizaciones que auspician el terrorismo, con potencias que auspician el terrorismo, con el propiciar crisis migratorias y de refugiados. Y partiendo de esa premisa, deseo hacer algunos comentarios, que básicamente la agenda es evidentemente muy amplia y puede ser abordada desde distintas perspectivas. Yo voy a centrar mis reflexiones en dos de estas perspectivas que están dentro de los 4 pilares que, como ustedes saben, son los que trabaja la Organización de los Estados Americanos y que tienen que ver con democracia, con derechos humanos, con desarrollo integral y con seguridad multidimensional. Y dentro de estas dos perspectivas me gustaría abordar brevemente la política y también la de seguridad. En el contexto de la amenaza política, de la existencia de estos regímenes, ello tiene que ver con la fragilidad de nuestras democracias y las peligrosas regresiones autoritarias. Cuando en la década de 1980 se iniciaba el proceso de redemocratización en las Américas, parte precursora de la tercera ola de democratización, todos pensábamos que esta vez las democracias venían para quedarse en el hemisferio. Al fin, todas las naciones del hemisferio, menos Cuba, vivían en democracia. Esta visión optimista de la historia tropezó, sin embargo, con una realidad más dura y más compleja. Empezaron a surgir en el hemisferio crisis políticas puntuales que sacudieron los cimientos democráticos de varias naciones. Algunas se debieron a efectos de ajustes económicos estructurales que se tuvieron que hacer debido a la herencia de las dictaduras militares, otras fueron producto de diseños constitucionales defectuosos y todavía otras fueron el resultado de crisis de gobernanza. Pero estas crisis, independientemente de sus causas, se consideraban todavía atípicas, anómalas y fácilmente reversibles. Al principio se hablaba en algún momento de democracias iliberales, luego de autoritarismos electorales, para finalizar con lo que hoy vemos que son, lisa y llanamente, son simplemente dictaduras. Con unas muy pocas excepciones, estos casos fueron deteriorando el sistema democrático hasta volverlo irreconocible y tornarlos efectivamente en gobiernos autoritarios, en gobiernos dictatoriales. El caso de Venezuela es el ejemplo paradigmático, una herida lacerante para toda la región. No obstante, no debemos cometer el error de pensar que la amenaza empieza y termina con los regímenes dictatoriales, que sí, que son el principal problema y la principal amenaza, pero todas las democracias del hemisferio en mayor o menor medida son frágiles todavía y pueden ser presas del autoritarismo. Por eso es que la amenaza se torna aún más preocupante y hay que abordarla de modo inmediato y de modo compulsivo. Existe hoy, como existió antes y sigue existiendo, un relato autoritario que se funda en la reinterpretación falseada de la historia, el análisis maniqueo de la realidad y el populismo milenarista como proyecto político. En este sentido, agregarle al concepto de socialismo la expresión del siglo XXI tiene una doble connotación. Por una parte, alude a una supuesta versión nueva del socialismo que en realidad no es más que la reinstalación del autoritarismo, y también apunta a despertar demagógicamente la ilusión de la futura y supuesta llegada de mejores sociedades.
Este relato falso y falaz se ha difundido y se difunde con rapidez a través del discurso convencional y también de los nuevos instrumentos y de la revolución digital en los cuales se encuentra un caldo de cultivo. Evidentemente, el caldo de cultivo de este nuevo autoritarismo tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la inequidad, tiene que ver con la impunidad y tiene que ver con la corrupción, que también fue mencionado en la mesa y es un denominador común de este tipo de dictaduras en las cuales lo estatal se confunde con lo criminal y deja paso a sociedades absolutamente disfuncionales. Por otro lado, es cierto, la ciudadanía está muy cansada de la corrupción erosiona las bases mismas de la democracia, produce el desencanto con la misma, genera el nihilismo y la apatía política, debilita las instituciones republicanas, pone en crisis la credibilidad de los partidos políticos y abre las puertas a los mesianismos autocráticos. Como dice el secretario general Luis Almagro, esta doble crisis abre un terreno fértil para que el nacionalismo, el populismo, el nativismo y el odio dominen. La corrupción abre las puertas a que la ciudadanía culpe a la democracia, a la política y a los partidos políticos de las expectativas no llenadas y las demandas no cumplidas. El resurgimiento de la autocracia y la instalación de las dictaduras es un síntoma y resultado de deficiencias en nuestras democracias y a su vez refuerza la amenaza autocrática en la región y en el continente. La libertad y la democracia en una región que ha estado marcada a lo largo de su historia por quiebres institucionales y por quebrantamientos al Estado de Derecho no pueden darse nunca por sentadas, no pueden darse nunca por asumidas, deben defenderse y conquistarse cada día, como decía Max Weber, es el lento pulir de la madera. Estas nuevas dictaduras, que como mencionaba anteriormente tienen una conexión profunda con el crimen organizado, que abren puertas, como mencionaban varios expertos, para la posibilidad del terrorismo, que están vinculadas a los regímenes extrarregionales con nexos con organizaciones terroristas, que están vinculadas a organizaciones para el tráfico de drogas en toda la gama criminal, que generan crisis de migración y de refugiados en la región y que tienen el denominador común de la corrupción, debilitan a los estados, abren zonas en que las bandas criminales se mueven con facilidad, construyen íntimas alianzas con gobiernos dictatoriales también extrarregionales y se encuentran imbricadas en un pacto de corrupción e impunidad, generando inestabilidad y descreimiento en las instituciones de la democracia y en el Estado mismo. Son una seria, seguramente la más seria amenaza al Estado de Derecho en la región. La democracia no es solo un sistema de gobierno que respeta las libertades, garantiza el ejercicio pleno de la soberanía popular, hace posible el ejercicio del gobierno en el marco de la separación y equilibrio de poderes y pone coto a los caudillismos que se manifiestan en la intención de algunos gobernantes de eternizarse en el poder. La democracia es también y sobre todo un acervo de principios y valores de tolerancia, convivencia, respeto a la diversidad étnica, cultural y de género y solidaridad. Es este conjunto de creencias y aspiraciones morales compartidas y que hacen que para la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sea un valor altísimo, el valor prioritario y un valor por el cual todos los días hay que trabajar y todos los días hay que construir para hacer frente a la existencia de dictaduras en la región. Es por eso que para concluir quiero pensar la relación hemisférica, reflexionar la relación hemisférica como un campo de oportunidades basado en un affectio societatis de larga data en el cual el Estado de Derecho y la democracia son capitales. La región sin el Estado de Derecho, sin la democracia, no es lo que conocemos. El Estado de Derecho, la democracia, el respeto, promoción de los derechos humanos son consustanciales al hemisferio. Y es por eso que, como bien titula el nombre de este foro, las amenazas a los Estados Unidos y también a los otros países de la región en el hemisferio occidental generan, y en particular la existencia de dictaduras en el ámbito geográfico, generan una amenaza integral a la estabilidad y a la seguridad de la región, contra lo cual hay que mantenerse alerta, vigilante y seguir trabajando en aras de la restauración de la democracia en todos los países del hemisferio. Gracias.
Thank you.